Hermanos queridos, para los que estuvieron y para los que no estuvieron el domingo pasado, sentí en mi corazón, ya que acabo de terminar hoy de leer el libro de Josué, hablarles acerca de unos personajes que se llaman o los conocemos con el nombre de los Gabaonitas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda de eso? Los Gabaonitas fueron muy astutos, porque ellos venían oyendo todas las victorias que iba obteniendo el pueblo de Israel desde que salió de la esclavitud en Egipto hasta que cruzaron el río Jordán. Cómo habían vencido reyes, cómo habían conquistado ciudades y cómo se estaban, apropiando del territorio que el Señor les había prometido dar a ellos y a su descendencia. Ellos sabían perfectamente que una confrontación directa con el pueblo de Israel era perder el tiempo, por no decir perder la vida. Sabían perfectamente que los dioses que ellos tenían no iban a ser capaces en absoluto de librarles de la muerte, una muerte segura. Y tarde o temprano ellos también iban a caer como cualquier otro enemigo. Entonces lo que hicieron fue renunciaron a su libertad como pueblo, a su identidad como pueblo, y se fingieron ser habitantes de un pueblo pero que muy lejano. Se disfrazaron, organizaron todo un plan extraordinario que, por cierto, les salió muy bien, y fingieron que venían de lejanas tierras y lograron engañar a Josué, haciéndole creer que ellos no vivían cerca de ellos, sino que vivían en una tierra muy lejos y por lo tanto no había que temer hacer un pacto, hacer una alianza, hacer una amistad con un pueblo que vivía a miles de kilómetros. Sin embargo, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que por no haber consultado a Dios, el enemigo se les metió en casa. Pero ya era demasiado tarde. Se dieron cuenta de que eran de Gabaón, una población relativamente cerca de donde ellos estaban acampando. El resto de sus vidas vivirían como extranjeros en medio del pueblo de Israel y se dedicarían a cortar leña y a traer agua de los pozos para que el pueblo de Israel siempre tuviera leña y tuviera agua, sobre todo en el servicio de los sacerdotes, primeramente en el tabernáculo en Shiloh y posteriormente en el templo de Jerusalén. Por una parte fue una humillación, porque te convertiste en un esclavo para salvar la vida, pero por otra parte adquiriste el privilegio de poder estar cerca de los sacerdotes del templo, de la casa de Dios, el resto de tu vida, tanto los que estaban allí como su descendencia. Pasaron de ser enemigos del pueblo de Israel a ser siervos del pueblo de Israel, como aguadores y leñadores, pero al fin y al cabo eso es lo que ellos querían, salvar su vida. Ahora es interesante notar cómo en aquellos tiempos se respetaba los pactos, la palabra dada, lo que se acordaba, hasta el punto que cuando 72 horas más tarde se enteran de que han sido engañados por los Gabaonitas, y algunos se enfadaron con los líderes y con Josué sobre todo, ellos dijeron: ya no los podemos tocar, no podemos levantarnos contra ellos y matarlos o hacerles daño, porque hemos dado nuestra palabra. Hemos jurado en el nombre de Dios que van a vivir bajo nuestro amparo, bajo nuestra protección el resto de la vida. Tiempo más tarde los enemigos y los reyes que rodeaban al pueblo de Israel, al enterarse de este pacto que hicieron los Gabaonitas con el pueblo de Israel, se unen para atacar y destruir a los Gabaonitas. Entonces ellos, atemorizados, recurren a Josué y le piden auxilio, le piden que les ayude, porque van a morir en manos de los enemigos de Israel y de ellos también. Era el momento crucial para decir: bueno, ahora es el momento para quitarme a esta gente del medio. Al fin y al cabo me engañaron. Al fin y al cabo vinieron con astucia y se nos metieron en casa y nos engañaron, pero Josué era un hombre de palabra. Y la Biblia dice que Josué armó a sus soldados y se fue a pelear contra los 5 reyes que venían a destruir a los Gabaonitas. Y jugándose la vida, los defendió. Y ya el Señor le había dicho previamente que no tuviera ningún temor, porque a los 5 reyes, que eran mucho más fuertes, más numerosos y más poderosos que él, los terminaría también derrotando, como así fue. Así que los Gabaonitas vieron que el Señor los protegió a través de Josué
Y ellos, ya digo, aunque renunciaron a su identidad como pueblo, lograron salvar su vida. Ahora, cuando yo leía esta porción hace unos días, me venía a la cabeza que hay otras partes de la Biblia, ya no en el libro de Josué, sino ahora vamos a ver en otro libro, que también habla acerca de esta gente, de estos gabaonitas, de estos habitantes de Gabaón. Y entonces comencé a buscar dónde aparecía la historia de los gabaonitas y me encontré con un capítulo extraordinario, que lo vamos a leer ahora en esta tarde, que es el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, donde ocurre algo 300 años después del pacto que los gabaonitas hicieron con Josué. Repito, 300 años después, todavía se seguía hablando de los gabaonitas. Y vamos a ver una historia de estas, si me permiten, raras. De estas historias que debido a nuestra cultura, debido a nuestras creencias, debido al tiempo en el que estamos viviendo, es muy chocante. Nos impacta mucho lo que vamos a leer a continuación. Pero era como se vivía en aquella época. Era lo que se demandaba en aquel tiempo. Y la historia comienza diciéndonos lo siguiente. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó al Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Dios? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos le respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Dios en Gabaa de Saúl, el escogido de Dios. Y el rey dijo: yo lo haré. Y perdonó el rey a Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Dios que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los hijos de Rispa, la hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni, a Mefiboset, otro Mefiboset, y a los 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meelatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas delante de Dios, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo durante la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a esto. ¿Cuántos dicen amén? No me digan a mí que no es una historia rara y chocante.
300 años después del juramento del pacto que los gabaonitas habían hecho con Josué, o Josué había hecho con ellos, ocurre algo que afecta a toda la nación. Hay cosas que nos afectan a nosotros a título personal, pero hay otras cosas que por vivir en un país, digamos España, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, lo que sea, nos afectan colectivamente a todos. Aunque nosotros no tengamos culpa ni nada que ver con esa decisión, pero nos afectan como ciudadanos o habitantes de ese país. Saúl había muerto hacía ya muchos años, pero había hecho algo incorrecto. En vez de haber matado a quien tenía que matar, que era Amalek, ¿se acuerdan? Lo perdonó y resulta que se levanta y hace guerra y mata a descendientes de los gabaonitas, cosa que nunca tenía que haber hecho. En un celo desmedido, en una limpieza étnica que quería hacer del país, dice, bueno, estos no son de nosotros, vamos a eliminarnos y los quitamos de en medio. Y se equivocó. Y tiempo más tarde, cuando este rey muere, que fue por cierto un desastre, y ya hay un nuevo rey, el rey David, resulta que se da cuenta de que ya llevan 3 años de hambruna seguida. Y mi pregunta es, ¿por qué David tardó tanto tiempo en consultar a Dios qué es lo que estaba pasando en el país? Todo un año de hambre, segundo año de hambre. Y él no ora ni consulta a Dios nada, sino que acepta como algo, entre comillas, normal, que el país no levante cabeza. Pero al tercer año ya David dijo, no, esto no es normal. Esto no es normal que sembremos y apenas cosechamos. Esto no es normal que haya hambre un año, hambre otro año, hambre un tercer año. Voy a hablar con Dios, voy a consultarle a Dios. 3 años tardó David en decir, bueno, voy a preguntarle a Dios a ver si hay algo que me tiene que decir. Inmediatamente Dios le respondió. Y esto me ha hecho pensar que a veces nosotros aceptamos en la familia, en la salud, en la iglesia, en el ministerio o en el trabajo, cosas que aparentemente parecen normales. Pero que si hacemos una lectura profunda, espiritualmente hablando, no es nada normal lo que está pasando. No es normal, no es lógico. Aunque algunos digan, bueno, eso es la mala suerte. O eso es la cruz que te ha tocado. O eso es que... No. A mí no me interesa saber las opiniones o los conceptos de las personas ajenas. A mí lo que me interesa es saber si en esta situación que estoy pasando, con mi hijo, con mi matrimonio, con mi economía, con mi salud o lo que sea, Dios tiene algo que decirme. Y claro que Dios tenía algo que decirle, porque David tardó mucho en consultar, pero Dios respondió enseguida, porque Dios tiene todas las respuestas a todas nuestras dudas y preguntas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tardes 1 año, 2, 3, 4, 20, 40 años en preguntarle al Señor, ¿por qué tu familia nunca levantó cabeza? ¿Por qué tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu padre, tu madre o quien fuera? ¿Por qué siempre tenía que haber siempre alguien borracho, alguien alcohólico, alguien tarado, alguien enfermo, alguien que moría joven en la familia? ¿Por qué? Ahora, ¿quieres vivir dentro de lo que el mundo llama lo normal? Vive, no hay problema, tú eres libre y decides si quieres preguntarle a Dios o no. Si quieres vivir con tu enfermedad, con tu tragedia, con tu dolor, vive, allá tú. Pero nosotros como cristianos tenemos un Dios poderoso que sabe y entiende todas las cosas que nos suceden en la vida. Y cuando vamos a Él, Él siempre nos va a responder. Claro, puede ser que a lo mejor la respuesta nos sorprenda. Porque me imagino que para David habrá sido un choque decir, ¿cómo? Que hemos tenido 3 años de hambre, de miseria, de pobreza. Se nos han muerto los animales, la gente ha pasado hambre. Lo estamos pasando fatal por culpa de los gabaonitas. ¿Y qué pintan los gabaonitas en todo esto? Pero el Señor le mostró que algo se había hecho en contra de ese pueblo. No es que fueran un pueblo perfecto, pero es que habían juramentado, habían dado su palabra delante de Dios de que los protegerían. Y en aquellos tiempos, ya sé que hoy en día todo ha cambiado, pero en aquellos tiempos la palabra tenía peso. En aquellos tiempos cuando alguien daba la mano, la palabra, hermanos, la persona daba hasta la vida si fuera necesaria con tal de que no se quebrantara el pacto. Y Saúl, que siempre hizo lo que le dio la gana, pues decidió meterse con los gabaonitas y cometió una equivocación que afectó a todo el país
Y cuando él muere, el país sigue sufriendo las consecuencias de aquella mala decisión que tomó Saúl en su momento. Quiero ponerles una frase ahí en la pantalla de la iglesia para que la leamos juntos en esta noche. Y esta primera frase que les quiero poner dice así, léanla conmigo. Nuestras decisiones y nuestras palabras le dan forma a nuestro destino. Léalo más fuerte, por favor. Nuestras decisiones y nuestras palabras le dan forma a nuestro destino. Ya sé que no es un versículo bíblico, no le voy a decir, digan amén, porque sería querer darle espiritualidad a una frase que se me ocurrió. Pero si tú observas lo que es tu vida hoy en día, mira, es más, para entender tu presente tienes que conocer tu pasado. Porque hay cosas del pasado que te están afectando en la actualidad. Y ahí viene la segunda frase, que también se me ocurrió y te la quiero compartir. Y la frase dice, que Dios usa nuestros errores y nuestras decisiones imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos, yo añadiría. No todo lo que hiciste en el pasado no trajo repercusiones en tu presente o en el futuro. Claro que Dios perdona y olvida, por supuesto. Pero a veces las consecuencias del pecado te van a acompañar toda tu vida. Hemos conocido a muchos jóvenes, a muchos amigos, a muchas personas que se convirtieron al Señor, que por haber estado toda la vida en la droga, terminaron destruyendo su salud. Eran salvos, están ahora mismo en la presencia del Señor, pero tenían la dentadura destrozada, el hígado destrozado, la salud hecha polvo. Porque aunque el Señor los perdonó y el Señor les dio una nueva oportunidad, las secuelas que quedaron en lo físico y a veces también, como no, hasta en lo mental, les persiguieron toda la vida. Antes de ayer estaba tomando un café con Anderson y con un señor de aquí del barrio, aquí en la cafetería de al lado, y apareció una chica que la conozco desde que tiene 15 años. Y creo que ha cumplido, si no recuerdo mal, 46 o 47 años. Calculen ustedes los años que conozco a esta muchacha. Cuando teníamos una iglesia hace muchos años en otra parte de la ciudad, ella comenzó a venir con su novio, comenzó a venir con su madre, comenzó a venir con su padre, pero la droga ya se había metido dentro del corazón de la familia. Y la droga no solamente destruye a quien la consume, sino que a veces afecta a toda la familia entera. El padre murió, la madre murió. Y esta muchacha, que era una chica bonita, una chica linda, apareció hace muy poquito tiempo nuevamente por aquí, por nuestra iglesia. Y mientras tomábamos café me dijo, ¿me puedo sentar? Y se sentó con nosotros, ¿verdad, Anderson? Y me dice, vengo a pedirte ayuda. Me quiero ir a un centro a rehabilitar, a dejar las drogas. Ayer nos levantamos muy temprano a la mañana, la llevamos al aeropuerto y se ha marchado a Valencia, a un centro de rehabilitación, donde les pido por favor que oren por esta muchacha que se llama Carolina. Ella me ha pedido que pida oración a la iglesia para que el Señor le transforme y le cambie la vida. Pero a veces cuando ves a una persona cómo la droga lo ha ido deteriorando, tú dices, Dios mío, ¿cómo era esta mujer? ¿Cómo era este chico? Fuerte, atleta, deportista, guapos, fuertes, y los ves destrozados completamente. O cuando, por ejemplo, has tenido una relación extramatrimonial, Dios te ha perdonado, tú has dejado tu mala vida, pero hay un chiquitín que por ahí corretea, que te va a recordar toda tu vida aquel desliz que tuviste. Porque aunque Dios perdona y olvida, a veces las consecuencias del pecado nos persiguen durante toda la vida. Y eso fue lo que pasó con este personaje llamado Saúl. Él muere, él atacó, él mató, él hizo daño a los gabaonitas y desapareció de la escena de la historia, pero ahora David se encuentra con una situación a nivel nacional que menos mal que consultó con el Señor y menos mal que obtuvo respuesta de parte de Dios, porque si no, en vez de tener 3 años de hambre, podían haber tenido 40 años de hambre. ¿Y cuántos problemas se podían haber evitado
Si hubiéramos consultado al Señor y en vez de aprender a base de palos y de errores y de equivocaciones, hubiéramos aprendido desde el primer momento los principios y valores que el Señor nos enseña en su palabra. Y David dice, bueno, ¿cómo podemos arreglar este problema nacional? Porque todos estamos pasando hambre, porque todos nos hemos visto afectados por el pecado de este rey llamado Saúl, que ya está muerto, ya no vive entre nosotros, pero que a mí me ha tocado ahora arreglar esta situación. Y esto es un problema de una justicia retributiva, esto hay que arreglarlo de alguna manera. O nos quedamos como estamos y que cada uno, como dicen por ahí, sálvese quien pueda. Que es la actitud con la que vemos a la gente que vive hoy en día. Yo estoy bien, el otro está mal, a mí no me interesa. Yo tengo comida, el otro no tiene, allá él. Algo habrá hecho. David es un hombre solidario, David es un estadista, es un hombre que tiene visión de un país. Y él dice, no, mi país no puede seguir en esta línea. Yo tengo que pararme y ver y consultarle y preguntarle al Señor cómo podemos salir de este embrollo, de este lío en el cual nos hemos metido sin querer. Y es que para entender a veces cosas del presente, hay que entender lo que se ha venido haciendo desde años atrás, para darnos cuenta de que a veces las maldiciones a los que aborrecen a Dios les persiguen por generaciones y generaciones. La Biblia nos enseña que los gabaonitas no querían un beneficio económico. Dice, no queremos plata, no queremos oro, porque hay cosas en la vida, aunque la gente, algunos no se lo crean, que no se solucionan con dinero. Esto no se soluciona dándole una buena cantidad de dinero. No es como cuando Jacob venía después de haber estado más de 20 años trabajando para Labán y sabe que tiene que reencontrarse con su hermano Saúl y hay ahí rencillas, hay cosas del pasado que van a salir otra vez a la luz y entonces dice, bueno, le voy a regalar camello, le voy a regalar ovejas, le voy a regalar cabras, le voy a regalar un montón de cosas para de esa manera calmarlo y apaciguar la situación. En esta ocasión no se arreglaba esto así. Tal vez has sabido arreglar ciertos y determinados problemas de tu vida, pero hay otros problemas que no sabes cómo solucionarlo, porque tienes que tener visión y sabiduría espiritual para saber cómo actuaría el Señor si estuviera en tu situación. Y los gabaonitas dijeron, mira, esto se arregla sangre por sangre, vida por vida. A nosotros nos han querido exterminar, nosotros lo que te pedimos es que 7 descendientes de este rey perverso llamado Saúl, nos los entregues y nosotros tomaremos venganza y solucionaremos el problema a nuestra manera. David protegió milagrosamente la vida de Mefiboset porque él era un hombre de palabra y él le había prometido a Jonatán que salvaría a su hijo y lo protegió. Por eso el otro Mefiboset que se menciona aquí es otro, no tiene nada que ver con con aquel lisiado de los pies. Pero le entrega 7 descendientes de Saúl, los ahorcan y se soluciona el problema. ¿Cuántas naciones en este momento necesitan una restauración nacional? Pero debido a que le han dado las espaldas a Dios descaradamente, van cuesta abajo y sin frenos. Intentan pedirle dinero al Fondo Internacional, al Fondo Monetario Internacional. Intentan vender su petróleo, intentan vender su plata, su oro, su hierro, lo que sea. Y no hay manera. Porque, repito, hay cosas que no se solucionan con instrumentos carnales o humanos, sino humillándonos delante de la presencia del Señor. Y a título personal, hay cosas que no vas a solucionar cambiándote de país, ni de mujer, ni de marido, ni de iglesia. Hay cosas a título personal que solamente se van a solucionar cuando te pares delante de Dios de verdad, le pidas perdón, te humilles delante de Dios y Él te dirá entonces lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir y Él te sacará del embrollo, del lío en el que te has metido y aunque lo quieras disimular, ahí está. Porque el Señor no quiere tu sufrimiento, hermano. El Señor quiere darte luz. El Señor quiere llenar el vacío de tu corazón. Quiere sacarte de las tinieblas, de la ignorancia, del sufrimiento constante y permanente y darte victoria y darte vida y vida en abundancia. No es la voluntad de Dios que tengas una buena temporada.
después viene otra vez el palo. Otra vez tristeza, otra vez fracaso, otra vez. No, esa no es la voluntad de Dios. No es una de cal y una de arena, mi hermano. Es de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición que el Señor nos quiere llevar. ¿Quién es tu Gabaonita, hermano? ¿Quién es tu Gabaonita? ¿Contra quién te has levantado y has hecho lo que no tenías que haber hecho? Porque los Gabaonitas, aunque no eran pueblo de Dios, es como si lo fueran. Porque estaban en contacto directo con los sacerdotes. Aprendieron el monoteísmo, aprendieron cómo se hacían los sacrificios, aprendieron cómo se ministraba en el templo, en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque vivían cerca del servicio a Dios. Y eran intocables, no se les podía tocar. Y la Biblia nos enseña que en la vida hay cosas que no se pueden ni mirar, ni desear, y mucho menos tocar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a los primeros padres, a Adán y a Eva, no comas, no comas? Bueno, Satanás después cambió el argumento y le dijo, no toques. Pero eso no lo dijo Dios. Dios dijo, no comas. Y comieron y ya saben las consecuencias que vinieron. Es decir, hay consecuencias, queridos hermanos, de ciertos y determinados pecados que te pueden acompañar todo el resto de tu vida. Hasta que te paras delante del Señor, te humillas, le pides perdón a Él y entonces Él es el único que te puede restaurar y volver a poner en primera línea. ¿Para qué? Para que sirvas al Señor con integridad. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo es otro caso de alguien que ofende a su padre, porque la Biblia dice que el único mandamiento de la Biblia, que cuando lo cumples hay una promesa, es aquel que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Eso lo dice la Biblia. No hay ninguna promesa por no matar, no hay ninguna promesa por no robar, pero sí hay una promesa bíblica que dice que el que honra, el que respeta a su padre y a su madre, le irá bien en la vida y serán sus días prolongados sobre la faz de la tierra. El hijo pródigo, el hijo de la parábola de Lucas capítulo 15, deshonró a su padre. Le exige a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que después de algunos días se va lejos y vive perdidamente. Lo que con tanto sacrificio ganó su padre, lo gasta en cuestión de semanas o en cuestión de poco tiempo. Al final termina comiendo con los cerdos. Cayó a lo más bajo hasta que vuelve en sí y comienza a razonar y a pensar. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. La Biblia dice que el hijo pródigo regresa y mientras él va caminando pensativo, me recibirá, no me recibirá, me perdonará, no me perdonará, ¿cómo reaccionará mi padre? La Biblia dice que el padre salió corriendo y abraza y besa a su hijo. Y hace una fiesta en la casa y dice, mi hijo que había muerto. Hace falta hacer una fiesta por todo lo alto para que todo el mundo sepa que mi hijo viene arrepentido. Pero ahí entra un proceso de restauración. Hay que darle un vestido nuevo porque el que viene es un desastre. No representa dignamente a su padre. Hay que poner calzado en sus pies, hay que poner un anillo en sus manos para que pueda volver a firmar documentos y demostrar que él realmente es mi heredero. Hay que matar el becerro gordo. En otras palabras, hay que hacer fiesta. Su hermano no lo entiende, pero ahí Dios lo que está enseñándonos es que hay una restauración después de un acto de humillación. Como Pedro tuvo que ser restaurado. Pedro también pecó, Pedro también hizo lo incorrecto, Pedro dijo lo que nunca tenía que haber dicho. Pero el Señor lo restaura y la Biblia dice que estamos en un tiempo, escúchelo bien esto, hermano. Dice que los últimos tiempos tendrán muchas características, sin lugar a dudas. Pero una de ellas, que es la que nos atañe a nosotros, es que Dios va a comenzar a restaurar muchas cosas que el mundo ha roto o ha hecho pedazos. Y dice que cuando Él restaure una serie de cosas es cuando Él aparecerá y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que restaurar muchas cosas en nuestros países, en nuestras casas, en nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros verdaderamente queremos que el Señor nos restaure y nos renueve, el Señor lo hace. Porque ese es el mayor interés que Dios tiene en tu vida.
Algunos dicen, bueno, a lo mejor Dios quiere que yo venga a esta iglesia. Mira, a Dios le da igual si usted viene a esta iglesia o a otra. Él no está detrás de la gente para meterlos en una iglesia. Él mandó a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso mandó el Señor nuestro Dios a su Hijo, para que ocupara nuestro lugar en la cruz. Porque Él sabe que hay cosas que nosotros tal vez con nuestras palabras, con nuestras acciones o con nuestras decisiones podemos solucionar, pero otras muchas no. Y en el mundo espiritual somos torpes. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los de pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Las personas que reconocen su incapacidad, su bancarrota espiritual y tienen que buscar al Dios eterno, al Dios rico en misericordia y en gracia, que nos ayuda y nos enseña lo que tenemos que hacer. David lo hizo. David no dijo, no, esto es una locura, esto es un disparate. ¿Cómo? Entregar 7 personas, entre comillas, inocentes, colgarlas para que cese el hambre en la tierra. Es que la lógica muchas veces choca frontalmente con los planes y los diseños de Dios para nuestra vida. Y hay gente que ha escogido el camino de la lógica. No es lógico, hermano. No es lógico que yo lea la Biblia y todo me va a ir bien. No es lógico. Muy bien, pues no lo creas. No es lógico que yo pida perdón y Dios me va a restaurar la vida. No es lógico. Pues sigue con tu lógica. Pero nuestro Dios no es el Dios de la lógica. Es el Dios y el Padre de la fe. Y la fe es lo que hace que Dios se mueva o no. No es la lógica, no es la ciencia, no es la razón. Y no es que no seamos lógicos. No es que estemos en contra de la ciencia, ni mucho menos. Pero en el mundo espiritual lo que te mueve y lo que te transforma no es ni la lógica, ni el raciocinio, ni la capacidad intelectual, sino la fe viva que pones en tu Dios. Y por eso hay gente que tiene mucha lógica y muchos estudios y muchos recursos y muchas cosas, pero no pasa nada en su vida porque no saben moverse en el terreno de la fe. Cuestionan, se ríen, se burlan. Esto es una tontería. Estamos perdiendo el tiempo, muy bien, y así te va. Pero los que hemos aprendido a pararnos a decir, Señor, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando a mí, Señor? ¿No tendré que consultar a ti, preguntarte qué es lo que me está ocurriendo? Mire, yo estuve muchos años, ya lo saben, yo lo he contado varias veces, muchísimos años, no 1 ni 2, 15, 20, 30, 40, muchos años de mi vida, con un problemón en mi nariz a la hora de respirar, pero brutal. Yo era invitado en Argentina muchas veces a predicar 2, 3, 4, hasta 3 y 4 veces por domingo. Y muchas veces no podía subir a la plataforma porque estaba en el baño sangrando. Me parecía a la mujer del flujo de sangre. Pero por arriba, no por abajo. En cuanto me tocaba un poco la nariz, en cuanto me daba cualquier golpito, venga a sangrar y venga pañuelos y venga pañuelos. Y una vez me tuve que quitar hasta la camisa y empapármela toda porque era un chorro de sangre continuo. Y venga gotas, y venga más gotas, y venga por aquí gotas, y corre por aquí, y corre por allá. Era un auténtico drogadicto. No podía vivir sin mis gotas, tenía que tenerlas en el bolsillo, tenía que tenerlas aquí, en la mesa de noche, en el coche, en todas partes tenía que tener mis gotas. No podía vivir sin ellas. Pero sinceramente nunca oré sinceramente a Dios para que me quitara aquello. Lo que oraba es para que encontrara rápidamente la farmacia de guardia, eso sí oré, eso sí. ¿Dónde está la farmacia de guardia? ¿Dónde está? Señor, ayúdame, guíame. Eso sí oraba para encontrar la farmacia de guardia. Y si no hay Vicks, hay Nebulicina. Y si no Respir Bien, y si no esta y la otra, yo ya las conocía todas. Era una dependencia brutal. Hasta que una noche me empecé a sentir mal porque no tenía mis gotas. Estaba en el campo. No había posibilidad de salir a comprar. Y me estaba comenzando a poner muy nervioso. Y comencé a ver estrellitas. Y comencé a tener problemas para respirar. Hasta el punto que le dije a Elena, si me desmayo, tienes que taparme la nariz y darme aire por la boca porque creo que me voy a caer de un momento a otro. Era trancado, cerrado completamente. Era pastor, predicaba, cantaba, viajaba por aquí, viajaba por allá, pero tenía un problema que no sabía cómo solucionarlo.
Me decían, con agua del mar. Yo me iba a la playa, me traía botellas de agua del mar. Venga, agua del mar por la nariz. Nada. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Nada. Hasta que esa noche Elena me dice, oye, una cosa, ¿por qué no oramos a Dios? Fíjate qué fácil, ¿no? ¿Por qué no oramos a Dios? No salió de mí, salió de ella. Y yo le dije, bueno, venga, vamos a orar. La verdad es que honestamente no tenía fe para orar ni ganas en ese momento. Entonces ella me dijo, vamos a orar. Cerré los ojos, me puso la mano en el pecho. Señor, mira cómo está Manolo en este momento. Está hecho polvo, está mal. Yo te pido que lo ayudes, que le despejes su nariz, su respiración y que pueda respirar bien. Cuando dijimos amén, al momento, se me despejó la nariz. Eso fue en el año 1990. Muchos de ustedes no habían nacido. 1990. Estamos en el año 2024. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver los matemáticos. 34 años. Nunca más se me volvió a cerrar la nariz ni volvió a sangrar por la nariz. Mira. Dios me sanó para toda la vida. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. 3 años aguantando hambre, 3 años sufriendo, 3 años que el país no levanta cabeza, hasta que a David se le ocurre orar y consultarle al Señor. Y Dios le dice, es por esto y por esto. Ay, yo estaba pensando en ese, ¿cómo es? En ese encuentro que tienen los de la Rosa. ¿Sabes? En ese encuentro que tienen ahora ahí en la península, que empieza por P, termina por E. ¿Sabes cuál te digo, no? Estaba yo pensando si Peter Sánchez, por si acaso me bloquean esto, si el señor Peter y todo el team que le rodea, todo el equipo que le rodea, dijeran, Dios mío, ¿qué nos está pasando? ¡Ay, ayúdanos! Y Dios dijo, ¿qué? Sería tremendo, ¿eh? Mañana tendríamos otro país. Mañana sería esto el paraíso terrenal. Pero no lo van a hacer. Ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Porque la soberbia y el orgullo del hombre es tan terrible que teniendo la solución en la mano, le dan la espalda a Dios. ¿Quién nos diría que 300 años después de aquel juramento, después de aquel pacto de Josué con los gabonitas, todavía podían tener repercusión positiva o negativa en la historia nacional del pueblo de Israel? Pues la tuvieron, hermanos. La tuvieron. Y llegó un momento en el que David tuvo que recordar qué pasó con esta gente, cómo entró esta gente en nuestras vidas, qué pactamos, qué negociamos con ellos. Y recordando el pasado, supieron cómo solucionar su presente. Estoy seguro que más de uno esta noche tendrá que salir de aquí y hacer una llamada telefónica por algo que hiciste en el pasado que no has arreglado. Estoy seguro que más de uno en esta noche tendrá que hablar con alguien y decirle, oye, aquello que nos pasó aquella vez, ¿te acuerdas? Aquello que te hice. Vamos a solucionarlo, vamos a volver a poner paz y a poner equilibrio. Porque hay cosas que no solamente se arreglan hablándolas, sino actuando, haciendo cosas concretas. Y te pongo un ejemplo más. El jefe de todos los recaudadores de impuestos de Israel era un judío, un traidor para muchos. No solamente era un publicano, un recaudador de impuestos para el imperio romano, era el jefe de toda Hacienda, era el jefe de toda la recaudación de impuestos en la época de Jesús. Y se llamaba, no, Mateo no, se llamaba Zaqueo. Mateo era un empleado de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de Mateo. Que estaba en la calle cogiendo los impuestos era Mateo, pero el que estaba en la casa llevando las cuentas era Zaqueo. Y dice que era muy pequeño de estatura, quería ver a Jesús pero no podía, hasta que se suba a lo alto de un árbol sicómoro, muy fácil de trepar desde abajo. Y de entonces dice que el Señor al pasar por debajo del árbol le dice, Zaqueo, baja, desciende, hoy yo quiero comer en tu casa. Claro, al momento comenzaron las críticas.
Al momento comenzaron la gente a decir, ¿cómo? ¿Se va a meter en la casa del jefe de los publicanos? ¿Pero qué está haciendo este hombre? El Señor se sienta a la mesa y no dice nada. Pero hay un momento, dice la Biblia, de justicia retributiva o restaurativa, según como veas, que Zaqueo se pone en pie y dice algo tremendo. Solamente la presencia del Señor en el hogar trajo esta convicción a la vida de Zaqueo. Señor, si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devolveré cuadruplicado. Y a partir de ahora tomo la determinación de que la mitad de mi patrimonio se la daré a los pobres. ¿Qué tiene que ver el devolver algo cuadruplicado? Porque él era judío. Él era conocedor de la ley y él sabía perfectamente que en la ley de Moisés estaba escrito que cuando una persona robaba algo a alguien, no solamente tenía que pedirle perdón, sino tenía que pedirle perdón, tenía que devolver lo que había robado y 4 veces más para demostrar que realmente estás arrepentido. Es lo que dijo Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento, demostradme que estáis arrepentidos. ¿Y cómo se demostraba que una persona realmente estaba arrepentida? Dando algo que te duele, algo que va más allá de lo que haría cualquier persona. Toma la oveja, ya está, ahí te la quedas. No, me das mi oveja y me das 4 más. Eso decía la ley. Y entonces el conocedor de la ley se levanta y dice: devolveré cuadruplicado a todo el mundo que le he robado. Claro que le has robado a mucha gente, querido. Ya lo creo que le has robado a mucha gente. En vez de pedir 100, pedías 1000 y el resto te lo metías en el bolsillo y le hacías creer a los romanos que solamente habías recogido eso. Claro que estás viviendo una vida de chanchullo, de mentira, de manipulación, de presión, extorsionando a la gente. Ya es hora de que cambies, pero no de dientes para afuera, sino que cambies de verdad. Y entonces cuando Zaqueo dice eso, Jesús se levanta y dice aquella palabra que ustedes conocen perfectamente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hasta que no dijo esas palabras Zaqueo y hasta que no estuvo dispuesto a restituir lo que había robado con creces o con intereses, el Señor no dijo: la salvación ha venido a esta casa. ¿No será que hay bendiciones retenidas encima de tu cabeza porque no has hecho la parte retributiva que tenías que haber hecho hace años? ¿No será que hay flecos por ahí sueltos y quieres empezar a construir sobre ruinas sin restaurar previamente lo que has roto? El único que es capaz de restaurar lo que hemos roto es el Señor. Y si clamas al Señor, Él te va a dar la sabiduría y la valentía para hacer lo que sabes que en este momento Dios te está diciendo en tu corazón que es tiempo de hacerlo. 7 varones, váyanse con esta gente y que Dios los bendiga. Y dice la Biblia y termina la historia diciendo: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. No enfermes tu tierra, no enfermes tu vida, no enfermes tu mente y tu relación con el Señor por no hacer la parte que te corresponde hacer. El precio de la restauración fue sangre. Claro, sin derramamiento de sangre de aquellos 7 inocentes no iba a cambiar nada. Como muy caro fue el precio para restaurar nuestra vida, le costó a Cristo nada más y nada menos que derramar su sangre en la cruz del Calvario. El precio de nuestra vida, de nuestra restauración, fue elevadísimo. No lo podíamos nunca pagar. Pero gloria a Dios, que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores se humanó, se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Él pagó el precio altísimo por la restauración de mi vida. Y ahora podemos volver a tener comunión con el Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Piensa, medita, reflexiona en esta historia tan interesante, donde vemos que aquella violación de aquel pacto que se había producido en la época del rey Saúl, la tuvo que solucionar David en su época. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria
para saber cómo resolver las injusticias históricas, para saber a quién tenemos que pedirle perdón, para saber a quién tenemos que volverle a darle el honor que le robamos. Ayúdanos, Señor, a restaurar, a ser restauradores, Señor, pacificadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a solucionar estos problemas de respeto, de honra, de compromisos humanos. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas y a verlas como tú las ves, Señor. Y gracias a la sangre de Jesucristo, nuestro Hijo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, podemos tener la restauración de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por la salvación en Cristo Jesús, mi Señor. Gracias, Padre. Los gabonitas pedían un sacrificio. La humanidad necesitaba de un sacrificio perfecto, como fue la sangre de Jesucristo. Y gracias a la sangre derramada de Cristo que hoy hemos recordado en esta última Santa Cena del año, tú y yo hemos sido restaurados y puestos en primera línea por nuestro Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que no ha sido perdonado, restaurado por la sangre de Jesús, hágalo hoy, en este último mes del año, en este domingo que el Señor te ha traído a este lugar. Acérquese al Señor, al que sabe restaurar y perdonar vidas, y dile: Señor, perdóname y límpiame con tu preciosa y poderosa sangre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra, mi Señor, en el día de hoy. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Estos mensajes, este tipo de mensajes como el que usted ha escuchado en esta noche, usted puede comprobar por sí mismo que son mensajes que nos llevan a un compromiso, a una acción. No son mensajes para engordar la cabeza o el corazón o para entretenerles. Son mensajes que nos llevan a tomar un compromiso. Y es que la vida cristiana es un compromiso, una decisión detrás de otra. Yo espero y anhelo, y así se lo he pedido al Señor, que todas las decisiones sabias que tienes que tomar durante esta semana las tomes con valentía. Y el Señor te va a respaldar. No tengas miedo. Miedo tienes que tener de no hacer la voluntad de Dios. Miedo, pánico te tendría que dar hacer oídos sordos a lo que oyes. Pero miedo de hacer la voluntad de Dios, ninguna, jamás. Al contrario, tienes que estar deseando que termine la reunión hoy para comenzar a hacer tu parte para que el Señor no pare de sorprenderte. Y créete lo que te voy a decir ahora. Cuando algo se restaura, es una bendición espectacular. Ayer en televisión, después de años de arduo trabajo, y si no recuerdo mal, dijeron más de 850 millones de euros. Abrieron nuevamente las puertas de la famosa catedral o iglesia de Notre Dame en Francia. ¿Se acuerdan ustedes la imagen terrible cuando vimos aquel pináculo, aquella iglesia de siglos, quemada, destruida así en cuestión de minutos? 2.000 hombres han trabajado durante años, más de 800 millones de euros se han invertido. Pero cuando abrieron las puertas de aquel magnífico templo, la gente se quedó boca abierta y llegaron a decir: ahora está incluso más bonita que antes. Más luz, parece más grande. Pero fueron años y años de arduo trabajo y de restauración. Mientras unos restauran obras de arte que nos dejan a todos con la boca abierta, esta semana oímos de una noticia que a mí me partió el alma. De ver la estupidez
la sandez del hombre a la máxima potencia. Un plátano pegado en una pared con un trozo de cinta americana se subastó y alguien lo compró en más de $6 millones. ¿Te das cuenta? Mientras unos se dedican a la estupidez y a despilfarrar el dinero, otros se dedican a restaurar obras de arte. Ahora te corresponde a ti dedicarte a la locura del mundo o a dejar que el Rey de la Gloria restaure tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Abraza a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo.